Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad pasaremos a estudiar las integrales elementales. Para eso tenemos que aprender estas propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, la primera integral que vamos a estudiar es la integral del número 1. ¿Sí? Del 1 por la derivada de x. Recuerden que esta derivada de x me indica quién es la variable de integración, en este caso es x. Entonces la integral del número 1 por la derivada de x siempre va a ser igual a x, ¿ya? Otra manera de escribirla es así, la integral de la derivada de x. En este caso el resultado va a ser el mismo, x más la constante de integración, ¿sí? La única variación que podamos nosotros tener en para este tipo de integrales es que la variable cambie. Se podría presentar, por ejemplo, la integral de la derivada de y, ¿no? Pero la propiedad se mantiene, ¿no? La secuencia sigue siendo la misma, y más la constante de integración. La integral de la derivada de z, ¿no? De la derivada de z, ¿quién sería? Sería igual a z más la constante de integración. ¿Sí, muchachos? Entonces, para esta primera propiedad no hay ninguna dificultad, solamente es reconocer quién es la función, en este caso el número 1, o también simplemente la derivada de la variable. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la segunda propiedad. A ver, esta integral es muy conocida y se va a utilizar bastante en estos ejercicios, ¿ya? La integral de x elevado a un exponente, ¿sí? Todo por la derivada de x. Para este tipo de integrales, muchachos, la propiedad establece de que el resultado de hacer esta operación es x elevado a la n más 1 entre n más 1, ¿sí? Todo más la constante de integración. ¿Sí, muchachos? Ese sería pues nuestro resultado. La variable puede cambiar, pero la forma no. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la forma de cómo está escrito la integral. Si vemos por ahí una integral de esta manera, donde la variable de integración está elevado a cualquier exponente, puede ser número entero, positivo, negativo, fraccionario, tendríamos que aplicar esta propiedad. La única particularidad, y aquí viene el secreto, es que esta propiedad solamente se utiliza cuando n es diferente de menos 1. ¿Sí? Es un número real diferente de menos 1. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces vamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente: la integral de x al cubo por la derivada de x. A ver a qué es igual, muchachos. Si seguimos la secuencia, escribimos x, lo elevamos a la 3 más 1 y lo dividimos a la 3 más 1, ¿no? El exponente se repite aquí en la división, más la constante de integración. ¿Esto a qué sería igual? A ver, ustedes que son hábiles en estas operaciones, x a la 4 entre 4 más la constante de integración. Ese sería nuestro resultado final. A ver, veamos otro ejemplo. Ahora que la variable sea z a la menos 2 por la derivada de z. ¿Ve? Entonces, la letra puede cambiar, sin embargo, lo que yo reconozco aquí es que la variable de integración es z, y z está elevado a un exponente, ¿no? Que es diferente a menos 1, por lo tanto, aplico esta propiedad. A ver a qué sería igual, muchachos. Tendríamos aquí, escribo a z, el exponente aumenta en 1, ¿no? Y ese resultado también va a pasar a dividir, más la constante de integración. ¿Cuánto sería aquí, muchachos? A ver, sería z a la menos 1 entre menos 1 más la constante de integración. Y ahí tendríamos nuestro resultado final, ¿sí? Esta propiedad es muy utilizada. Aquí la vemos de manera directa, donde la variable está elevada a un exponente, ¿sí? Pero se puede utilizar cuando ya no es una variable, sino una función. Esa es ya la parte extendida de esta propiedad, y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema del método de sustitución o cambio de variable. Ahí vamos a ver cómo se puede utilizar esta propiedad para expresiones algebraicas un poco más complejas, ¿ah? Entonces, de esta forma
hay que aprender la propiedad y desarrollarla y utilizarla en los ejercicios. Siempre y cuando veas que la variable de integración aparezca elevado a un exponente. Hay algunas variaciones, hay algunas particularidades que en el siguiente video lo vas a poder notar. Ahí vamos a ver o explicar un poquito a más detalle de qué caso se puede presentar para esta propiedad. ¿Sí? Muy bien, la siguiente propiedad es la integral de una constante por una función, ¿sí? Todo por la derivada de x. ¿A qué es igual esto, muchachos? La propiedad dice lo siguiente: cuando una constante ya está multiplicada en una función, la constante sale, ¿sí? La constante sale y solamente se integra la función, ¿sí? Entonces recuerden aquí de que k es una constante, ¿sí? Es una constante. Ahí está, o sea, es un número real, ¿ya? Es un número real. Positivo, negativo, fraccionario, ¿no? Entonces se puede presentar esos casos. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la integral de 5x al cuadrado por la derivada de x. A ver, ¿cómo sería esto? Aquí tengo mi constante, aquí tengo mi función, y aquí está pues la variable independiente, la variable de integración, ¿no? Que en este caso es x. Entonces, ¿a qué sería igual? A ver, muchachos, ¿qué pasa con la constante? Sale, ¿no? El 5 sale, espera, y solamente vamos a pasar a integrar la función x al cuadrado, ¿no? Todo por la derivada de x. Entonces, con la propiedad anterior aprendida, esta integral, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, sería x, el exponente aumenta en 1, 3, y ese resultado también pasa a dividir. Todo más una constante, ¿sí? Ahí está. Allí está. ¿Sí, muchachos? Esto sería igual a 5x al cubo entre 3 más 5 por c, 5c, ¿no? O si quieren, algunos le ponen una constante diferente, una letra diferente para representar a esa constante, ¿sí? Y ese sería pues nuestro resultado. Otra propiedad importante que podríamos ver a partir de ella es cuando se suman funciones. La integral de una suma o una resta de funciones, ¿sí? Ahí está. ¿Qué pasa cuando tengo la integral de una suma o resta de funciones? Bueno, la integral se distribuye para cada una de ellas. Mira, ve, se distribuye para el f, se distribuye para el g. Eso significa de que ahora voy a tener dos integrales que se van a sumar o que se van a restar dependiendo de la operación que se está haciendo. Entonces acá voy a tener la integral de la función f multiplicado por la derivada de x, más o menos, dependiendo de lo que te estén pidiendo, más o menos la integral de g de x, derivada de x, ¿sí? Tendríamos esa propiedad, muchachos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Normalmente en los polinomios se utiliza esta propiedad, ¿no? Cuando tienes, a ver, x al cubo más x al cuadrado, todo por la derivada de x. Entonces, si lo hacemos paso por paso, lo que tendríamos que tener en cuenta es primero sacar la integral de la primera función, x al cubo, ¿no? Recuerda que él está haciendo el papel de f, y aquí el papel de g, ¿sí? Ahí está. Entonces sería la integral de x al cubo multiplicado por la derivada de x más la integral de x al cuadrado multiplicado por la derivada de x, ¿sí? Ahí está. Y ahora, el momento de integrar, a ver, ya son unos capos ustedes. Mira, esta integral, esa función conocida, sería igual a x a la 4 entre 4 más la constante de integración, constante 1, más, ¿no? Más la integral de esta función sería x, este 2 crece en una unidad elevado a la 3 más una constante de integración 2, ¿no? Entonces ese sería pues nuestra integral final, ¿no? Algunos lo ordenan, colocan aquí x a la 4 entre 4 más x al cubo entre 3, y la constante lo representan por una letra m o otra letra cualquiera diferente a c, ¿sí?
Entonces, mucha atención con esta propiedad que se va a utilizar bastante, ¿no? Ya es algo inconsciente que nosotros lo vamos a aplicar, ya no vamos a hacerlo paso por paso, sino enfrente tenemos aquí la integral de esta suma de funciones y mentalmente integraremos x al cubo y le sumaremos la integral de x al cuadrado. ¿Sí, muchachos? Ahora, hay una combinación de estas dos propiedades, ¿no? Se podría tener el siguiente caso. Miren, tengo la integral de a por f de x más b por g de x, todo por la derivada de x. ¿A qué es igual esta integral? Si se dan cuenta, la función f y g están multiplicadas por a y b, donde a y b son números, son escalares. Entonces, esto sería igual a la integral, ¿no? A por la integral de f, ¿no? Multiplicado por la derivada de x, más b por la integral de g por la derivada de x, ¿no? Entonces se aplica de manera directa la propiedad 1 y 2 que hemos visto anteriormente. Sirve también para la resta, ¿sí? Sirve también para la resta. Veamos un ejemplo sencillo. Tengo aquí 5, x al cuadrado menos 3x al cubo, todo por la derivada de x. A ver, ¿a qué sería igual esto? ¿Qué pasa con este número? Sale y solo se va a integrar x al cuadrado por la derivada de x, ¿sí? Menos el 3 sale y solo se va a integrar x al cubo por la derivada de x, ¿no? Y esta integral ya la conocemos. ¿Cuánto vale? A ver, ya la hemos hecho. Es x al cubo entre 3 más su constante de integración. Menos, aquí tendríamos 3 por la integral de él sería x a la 4 entre 4 más su constante de integración. Entonces, solamente nos quedaría pues multiplicar y ordenar la expresión. Entonces aquí tendríamos 5x al cubo sobre 3 más 5c1 menos, aquí tendríamos 3x a la 4 sobre 4 menos 3c2. ¿Por qué menos? Aquí este menos le cambia de signo, ¿no? Entonces este sería pues nuestra respuesta final, ¿sí? Interesante el problema. Solamente estoy tomando ejemplos con funciones polinómicas porque es la que acabamos de aprender, ¿sí? Más adelante vamos a tomar otras funciones como ejemplo las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, ¿no? Que también son muy sencillas de utilizar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la integral del logaritmo natural o la integral de una fracción que da como resultado el logaritmo natural. A ver, sería así, ¿no? A ver, tendríamos aquí la integral de 1 sobre x por la derivada de x, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Este va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Y mucho ojo aquí, ¿por qué se coloca logaritmo natural de x, del valor absoluto de x? Porque recuerden que el logaritmo natural tiene como argumento un número positivo. Por lo tanto, como el x en este caso es una variable libre, puede ser positivo o negativo, hay que garantizar de que sea positivo al momento de colocarlo en el argumento del logaritmo natural, ¿ya? Por eso que siempre se utiliza el valor absoluto. Aquí no hay mucha variación de la propiedad, o sea, es cuestión de utilizarla de manera directa, ¿ya? Entonces, veamos aquí, la única variación que veo es que puedo cambiar la variable, ¿no? En este caso, tendríamos pues logaritmo natural del valor absoluto de y más c, ¿sí? Ahí está. Nada más, muchachos, nada más. Claro que se puede extender esta variable, ya no necesariamente puede ser x o una letra simple, podría ser una función, pero recuerden que eso lo vamos a ver en el método de sustitución o cambio de variable, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que aprender es esta propiedad, esta de aquí.
¿ya? Esa la tenemos que tener claro. Tú ves integral de 1 sobre x por derivada de x, ya sabes a qué es igual esa integral. Otros le escriben así también, ¿no? Ojo, ¿no? Integral de x a la menos 1 por la derivada de x, ¿no? Que vendría a ser la misma expresión, solo que está escrito de otra manera. Esto sigue siendo el logaritmo natural del valor absoluto de x más c, ¿no? Recuerden que 1 sobre x se puede escribir como x a la menos 1, eso es por propiedad de teoría exponente, ¿se acuerdan de álgebra? Entonces, te pueden dar esa expresión o esta, cualquiera de las dos. Al final la respuesta